bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de las vías que se le abren ahora mismo a la Unión Europea para que otros países le suministren gas y petróleo desde que ha empezado a alejarse de la dependencia de Rusia. ¿Cambiará sus prioridades Bruselas? Antes de pasar al debate, hacemos un repaso a la situación actual y en qué escenarios se encuentran los países europeos. Desde que inició la guerra en Ucrania, la Unión Europea anunció que empezará a desvincularse lentamente de la dependencia de gas y de petróleo ruso, una asignatura pendiente desde 2014, cuando Vladimir Putin decidió invadir la península de Crimea. La Unión Europea necesita ahora más que nunca buscar otros proveedores, además de desplegar más energías renovables. La Comisión Europea cerró un acuerdo con Estados Unidos para importar más gas natural licuado, también gas de Qatar, de Israel, Argelia y Nigeria. Asimismo, estudia hacerlo con Venezuela, después de que varias compañías hubieran firmado un acuerdo para exportar crudo del país sudamericano a Europa. Un paso importante para la nación caribeña que hasta ahora ha sufrido las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La invasión de Ucrania cambió por completo el mundo y también las relaciones con los países en los que Europa tendrá que confiar a partir de ahora, si quiere desvincularse definitivamente de Moscú. De momento, una gran mayoría de naciones europeas sigue importando gas de Rusia, aunque los países se comprometieron a reducir 2/3 el suministro este mismo año y para 2027 acabar por completo con su dependencia. Y para poner un poco de contexto y entender a qué se enfrenta Europa en materia energética, hablamos con las eurodiputadas Sira Rego, del Grupo de la Izquierda Europea. Bienvenida, Sira. Muchas gracias, un placer estar con vosotras. Un placer. Y con Lina Gálvez, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenida, Lina. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Me gustaría empezar primero con que la Unión Europea presentó recientemente su plan para desconectarse de la energía rusa. Su objetivo es reducir ya este mismo año 2/3 la dependencia del gas y casi la totalidad del petróleo gracias al último paquete de sanciones. ¿Se puede conseguir? ¿Es factible esto, Lina? A ver, se puede conseguir en tanto en cuanto, bueno, se está trabajando ya apostando por las energías renovables, por mejorar las interconexiones, también por el almacenamiento y también por buscar definitivamente otros proveedores distintos que suministren sobre todo el gas y el petróleo. Pero obviamente también dependerá de la longitud del tiempo que dure realmente el conflicto, porque a lo mejor a un corto plazo pues sí que podemos defendernos mejor de esa dependencia, avanzar en lo que llamamos autonomía estratégica, pero si se prolonga mucho pues ya la cosa puede cambiar un poco, porque dependerá en gran medida de la velocidad que sepamos darle a buscar energías alternativas, principalmente energías renovables, que por ahí es por donde tiene que venir realmente la solución, ¿no? Y eso implicaría también, bueno, pues cambiar de manera muy profunda nuestra forma de producir, ¿no? Que no sea tan dependiente de los combustibles fósiles, y eso pues evidentemente no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, hay distintos planos, ¿no? Pero yo creo que en un corto plazo sí que es factible, y luego habrá que ver también de nuestra capacidad de respuesta y también de lo que dure o deje de durar el conflicto. Sira. Bueno, yo creo que Lina lo ha apuntado bien. Yo creo que aquí el problema es un problema de modelo. En la medida en la que Europa aborde la cuestión de su modelo, que es una cuestión estructural, tendrá capacidad de desconectarse del petróleo y del gas. Claro, aquí la cuestión esencial o la cuestión central, además de la guerra, es la cuestión de la escasez de combustibles fósiles y el fin de la era del petróleo barato, de la energía fósil barata. Esto es el elemento central al que tiene que enfrentarse Europa. Por tanto, el problema principal que tiene Europa es su propio modelo forjado después de décadas de construirse en base o supeditado a la cuestión de las energías fósiles. Lo que estamos ahora es en medio de una crisis ecosocial de dimensiones enormes y planetarias, y lo que tiene que abordar
abordar Europa es si en ese contexto, además agudizado por la desgracia de la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, si quiere replantear y reformular su modelo energético o si no. Por lo tanto, el principal enemigo de Europa es la propia Europa, es decir, el principal problema, la principal cuestión tiene que ver con el propio modelo energético europeo y con la complejidad que tiene rediseñar un modelo energético que evidentemente es complejo, pero que necesita abordar, sin duda alguna, la cuestión del cambio estructural. ¿Son las sanciones energéticas realmente efectivas viendo las consecuencias que está teniendo ahora? Vemos como China e India están aumentando además las importaciones desde Rusia. Sira. Claro, la cuestión es que las sanciones, a juzgar por cómo está revalorizándose el rublo frente al dólar y frente al euro, lo que no tengo yo muy claro es que las sanciones estén siendo efectivas para el fin que buscaban. Por lo tanto, y lo que se está viendo es un encarecimiento general. Desde mi punto de vista tiene que ver evidentemente con la guerra, pero tiene que ver también con la escasez, insistir mucho en esta cuestión. Y yo creo que, y también insistir un poco en lo que apuntaba Lina hace un momento, que es un problema global, es un problema estructural del conjunto de la economía del mundo, basada fundamentalmente en este tipo de combustibles y que habrá que abordar en su complejidad. Pero vamos, lo que sí se está viendo es como la escasez con carácter anterior a la guerra ya estaba generando una subida general de los precios de los combustibles y de los precios de la electricidad. Es decir, esto no es una novedad ahora. La guerra evidentemente ha agudizado el problema y yo la sensación que tenemos es que, a juzgar por las cifras, a juzgar por los datos de la economía rusa, lo que estamos viendo es que las sanciones, en cualquier caso, desde luego, efectivas, da la sensación de que no están siendo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hay que buscar es acelerar el proceso del cambio de modelo energético. Esto es una exigencia, sobre todo para Europa, que es tan dependiente de los combustibles fósiles, y planificar de una manera estratégica todas las cuestiones que dependen de la energía para salir lo antes posible de este bucle, porque si no, lo vamos a pasar muy mal en Europa, lo vamos a pasar muy mal, porque las sanciones están teniendo peor efecto en nuestra población casi que en la economía rusa. Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión y a cambiar la orientación de lo que está sucediendo. A ver, sí, sin duda yo creo que están teniendo un efecto muy grande en la población europea, porque la inflación, de todas formas, la subida de precios, sobre todo de la energía, ya era anterior al conflicto. Lo que ha hecho el conflicto es agudizarla, y es verdad que Rusia está vendiendo pues su gas, su petróleo a otros países, y que por tanto no le está afectando. Tampoco lo sabemos, tampoco conocemos muy bien lo que le está pasando realmente a la población rusa. Es verdad que tenemos la revalorización del rublo, es verdad que sabemos que están teniendo otras salidas para sus productos, pero las sanciones también implican, por ejemplo, que no podemos exportar material tecnológico de alta calidad o productos químicos, que son muy importantes para parte de su industria, de la que dependerá, supongo, muchísimas personas y el empleo de muchísima gente. Por tanto, yo creo que también, de nuevo, no conocemos muy bien los efectos que está teniendo la población, que seguramente tampoco están siendo buenos, y que eso, bueno, pues puede tener también un impacto en la longitud del conflicto, que yo creo, de nuevo, que también es importante. Pero aquí lo que estamos viendo, y eso yo creo que lo decía muy bien Sira, es una reorganización global de bloques frente a un problema muy serio, que es el de la escasez de combustibles fósiles. Al pico del petróleo ya se llegó hace tiempo, de ruptura de las cadenas globales de suministro que ya veníamos arrastrando desde la COVID, y hay como un reposicionamiento que además también, y en esto creo que también es importante incidir, también es un reposicionamiento del reparto de rentas, y ahí es donde va a ser, yo creo, el corazón del león, por llamarlo de alguna forma, y donde, bueno, dependiendo de la respuesta que demos, pues la población lo va a sufrir más o menos, porque la inflación no afecta a todo el mundo por igual, afecta muy especialmente a las personas más vulnerables y también a las clases medias con ahorro. Y esto, políticamente y digamos, para el sostenimiento de nuestras democracias, puede ser un problema del que tenemos antecedentes históricos, que no voy a hablar y de los que no quiero ni siquiera acordarme. Antes hacíais referencia a las energías renovables, pero ya estamos viendo que Países Bajos y Alemania ya han dicho que aumentarán el uso de sus plantas de carbón frente a la reducción que ahora mismo tienen del gas. ¿Cómo puede afectar esto, por ejemplo, a los compromisos climáticos? Sira, Lina. Yo creo que lo que no es aceptable bajo ningún concepto es posponer lo que es una urgencia en este momento, y además una cuestión de sentido común.
Nosotras deberíamos estar en este momento planificando las cosas para acelerar el proceso de resiliencia y de adaptación climática. Esto es lo que deberíamos hacer. Cambiar nuestro modelo se puede hacer perfectamente y tenemos la oportunidad con los fondos europeos, que precisamente bien utilizados, planteando una reindustrialización sostenible en Europa y una aceleración del proceso hacia las energías renovables, hacia la transición de renovables, nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad en términos de sostenimiento económico, pero también desde el punto de vista de la viabilidad del planeta y de la exigencia de cumplir con los objetivos de París. Yo completamente de acuerdo. Yo creo que la urgencia climática no es una, digamos, no es una opción. O sea, combatirla no es una opción. Tenemos que hacerlo sí o sí. Ahora bien, también es verdad que en ese cambio de modelo que tenemos que hacer no es solamente una cuestión de los gobiernos, no es solamente una cuestión de las industrias, que sin duda, también es una cuestión de la forma de consumir de la propia ciudadanía, que tiene que aceptar como consumidores, como trabajadores, ese modelo. Entonces, en un contexto tan complicado como el de ahora, siempre existe también el riesgo de que haya un rechazo a esos cambios. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar el buen equilibrio. Obviamente apostar ahora de nuevo por el carbón pues no es lo mejor. En España lo tenemos un poquito mejor porque nuestro mix energético es muchísimo mejor, estamos mejor situados con las regasificadoras para el almacenamiento de gas y bueno, nuestras interconexiones, no con el resto de Europa, que prácticamente no existen, error, no tanto nuestro sino de otros vecinos, pero bueno, tenemos que también saber muy bien que no se nos puede volver como un boomerang y entonces hay que encontrar ahí un equilibrio que a veces es un poquito complicado. Sí, disculpa, nos queda muy poco tiempo, pero quería preguntar, ahora la Unión Europea está buscando otros suministradores, Qatar, Israel, Egipto, también Venezuela. ¿Se corre el riesgo de anteponer intereses geoestratégicos frente a otras cuestiones o creéis que no es excluyente? Bueno, yo creo que era una materia pendiente. Europa ya tenía relaciones comerciales y económicas con países que vulneran los derechos humanos. Arabia Saudí no es precisamente un modelo de respeto a los derechos humanos y hay relaciones con Arabia Saudí. Lo que es una mala noticia es que en lugar de reconsiderar este tipo de cuestiones y exigir que se cumpla con los derechos humanos, se amplíen las relaciones comerciales a más países que están vulnerando los derechos humanos. Nosotros pensamos que esto debería ser una línea roja. Sin duda, pero es de nuevo, si miramos el Eurobarómetro, por ejemplo, que acaba de salir, pues tenemos que la mayoría de la población respalda las sanciones a Rusia, pero también ve extremadamente importante bueno, los temas de pobreza, de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo hay un equilibrio, pero totalmente son países con los que no respetan los derechos humanos. Entonces, bueno, parece que miramos para otra parte. También miramos para otra parte con países dentro de la Unión Europea, con la vulneración de los derechos humanos, no los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, la falta de respeto también a las instituciones democráticas. Y yo creo que, bueno, que claro, ese realismo político. Muchas gracias, Sira, Lina. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.